Acusan a la Casa Blanca de retener la mitad de los archivos para proteger a Trump. Pero solo se ha publicado una parte muy censurada de los documentos. Si quieres preparar pollo teriyaki con verduras, pues esta receta de... Son más de 2.000 videos, 180.000 fotografías. Y quieren hacer presión para que se continúen revelando más documentos en las próximas semanas. Aunque ¿Por qué no pasa nada si se han publicado los archivos Epstein y las acciones que se han hecho públicas sobre personas poderosas? No puedo creer que estén bromeando y que no se tomen con seriedad los archivos de Epstein. ¿Por qué el caso Epstein no está saliendo constantemente en los telediarios y demás medios de comunicación? Saturación y fatiga emocional, estamos expuestos constantemente a escándalos, crisis, noticias impactantes, el cerebro se protege desconectando cuando todo es grave. No se alcanza a imaginar la cantidad de mensajes que recibí por parte suya pidiéndome que hablara de este tema. Y siéndoles completamente honesto, lo fui aplazando porque en realidad no sentía que tuviera nada que aportar más allá de lo que otros creadores ya habían dicho. Pero hubo algo en todo ese asunto que a mí me pegó demasiado fuerte, y no por una experiencia personal ni mucho menos, sino por la forma en la que internet y la gente en general reaccionó. Y se los digo de verdad, después de analizar un montón de foros en Reddit, ver una innumerable cantidad de videos en TikTok y leer una absurda cantidad de tweets, quedé frío. Tanto así que intenté ignorarlo, trabajar en otras cosas y hacer como si no pasara nada, pero simplemente no pude. Y para qué les voy a mentir, también hubo esa sensación incómoda que surge cuando uno sabe que mucha gente lo escucha y espera que hable de estos temas, incluso sabiendo y siendo más que consciente que probablemente nadie vea este video porque, como siempre, el algoritmo ya se devoró por completo este tema. Y es bastante irónico en realidad porque justamente de eso se trata este video, de una sensibilización profunda y preocupante que parece estar definiendo a esta generación. Y es que si le prestan atención, desde hace mucho tiempo hay algo bastante extraño flotando en el ambiente, una incomodidad que es difícil de señalar, como cuando uno sabe que algo no encaja pero no sabe exactamente qué, y cuesta mucho ponerlo en palabras, pero cuando te detienes a observarlo de frente es imposible no notarlo. Es como si poco a poco se estuviera desplazando la forma en la que reaccionamos al dolor ajeno, a la injusticia o a lo verdaderamente aterrador. Y lo extraño es que no hubo el momento concreto en el que todo cambiara, ni siquiera hubo un antes y un después claro. Fue más bien un desgaste lento y silencioso, como una estructura que se va debilitando por dentro mientras que desde fuera parece intacta. El caso es que hoy solo basta con agarrar nuestro teléfono para exponernos en cuestión de minutos a más tragedias humanas de las que alguien de otro siglo habría visto en toda su vida. Ciudades destruidas, testimonios durísimos, abusos sistemáticos, decisiones políticas con impacto masivo, crisis ambientales completas. Y lo más perturbador ni siquiera es la información, sino la mezcla de todo eso. Ese horror, ese dolor y esa preocupación conviviendo con tutoriales de maquillaje, trends de baile, cosas absurdas. El asunto es que con el pasar del tiempo, lo impactante dejó de ser que exista ese contenido y pasó a ser lo normal que se volvió a vivir con él, como si el cerebro hubiera activado una especie de modo de ahorro para no saturarse con tanta información que nos llega todo el tiempo. Capaz muchos recuerdan esta época, pero hubo un momento en el que un solo escándalo sacudía al mundo durante años, lo cual nos obligaba a tener conversaciones incómodas sobre presión social, pero que al final de cuentas, bien o mal, nos dejaban con la sensación de que algo sí o sí tenía que cambiar. Pero hoy, a diferencia de aquellos años, incluso revelaciones gigantescas con redes de poder pueden evaporarse en cuestión de semanas, absorbidas por un flujo de información constante que no se detiene a pesar de que lo intentemos. Ya sé que probablemente muchos deben estar cansados y súper saturados de este tema, aunque cruzo los dedos para que no sea así. Pero como bien saben, en los últimos años salieron a la luz documentos y procesos vinculados al caso Jeffrey Epstein. Nombres, listas, conexiones con élites políticas y económicas, literalmente archivos que exponían a toda la élite de Hollywood sin excepción alguna. Detalles demasiado oscuros y aberrantes como para encajar con la idea de que vivimos en un sistema justo. Y es demasiado frustrante y a la vez preocupante porque en algún punto parecía que la indignación pública iba a terminar en algo mucho más profundo. Y sin embargo, ¿qué pasó? Se terminó diluyendo como cualquier otro tema. Y creo que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar lo preocupante que es esto, ya que el Departamento de Justicia acaba de eliminar más de 65.000 páginas de los archivos y nadie está diciendo absolutamente nada. Esto lo que quiere decir es que más de 65.000 páginas que contenían evidencias ahora nadie sabe dónde están. Y parece que una tendencia o cualquier cosa que esté pasando en internet para la gente es mucho más importante que esto. Solo quiero que noten cómo cada vez más están haciendo que normalicemos todo ese tipo de cosas, lo que por ende no está haciendo otra cosa más que aumentar nuestra desensibilización. La conversación se fragmentó, se volvió espectáculo y como siempre en contenido. Y lo más preocupante sobre cualquier otra cosa
cosa es que, a pesar de todo, la gravedad sigue ahí, solo que ya no ocupa el centro. Y es entonces esa misma capacidad de hacer digerible incluso lo asqueroso y lo aterrador lo que debería de alarmarnos. Por eso en este video no quiero ni pretendo reconstruir el caso ni repetir la información que ya está en todas partes. Lo que verdaderamente me interesa es que entendamos qué dice esto sobre nosotros, cómo la cultura digital, la sobreexposición y la saturación constante están cambiando nuestra forma de sentir y de reaccionar, porque temas que aparentemente son triviales pueden polarizar la conversación durante semanas, mientras crisis humanitarias enormes quedan relegadas a un segundo plano, porque guerras transmitidas en tiempo real comparten espacio con entretenimiento sin provocar el choque emocional que uno esperaría, porque decisiones políticas tan severas y tan graves que afectan a millones se vuelven parte del paisaje solo porque se repiten, y porque muchas veces en medio de todo esto lo que aparece no es rabia ni tristeza, sino un cansancio extraño difícil de describir. Y eso no se trata de buscar culpables individuales ni de dar lecciones. Lo bizarro es que esta adaptación parece generalizada, casi invisible, como si fuera la respuesta de un cerebro expuesto a más estímulos de los que puede manejar. Pues si algo tan banal como por ejemplo el caso de Lusterian puede expresar conversaciones enormes en cuestión de días, eso sugiere que hay un cambio mucho más profundo ocurriendo bajo la superficie. Así que si se dan cuenta, capaz lo más aterrador no es ni siquiera lo que pasó, que eso ya es demasiado malo, sino lo que no pasó después. La falta de un punto de quiebre claro, la sensación de que incluso los eventos más oscuros pueden integrarse a la normalidad sin alterar demasiado nada. Así que quizá la pregunta más importante no sea cuán terrible fue lo que salió a la luz con los archivos de Epstein, sino qué dice de nosotros haber podido absorberlo y seguir como nada. Yo soy Cam y como siempre este video es en el fondo un intento de responder a estas preguntas. Y no voy a mentir ni tratar de fingir que este tema no es horrible, porque una vez vean todo lo que voy a exponer en este video y cada uno de los puntos que voy a tocar, va a ser muy difícil que no lo vean así. Porque al final de cuentas, comprender lo que está pasando implica mirar algo mucho más grave que un escándalo concreto, el estado emocional real de nuestra época y la conciencia cultural de nuestra realidad. Y eso, más que cualquier caso individual, es lo que nos obliga a hacer una pausa. Ahora bien, después de sobrepensar y darle vueltas a esto durante semanas, hay algo que se vuelve imposible de ignorar. Literalmente todos y cada uno de nosotros hemos caído en una trampa psicológica sin darnos cuenta. Seguimos creyendo que somos exactamente las mismas personas de antes, con la misma empatía, los mismos reflejos morales, hasta la misma capacidad de indignarnos, solo que ahora con internet. Pero no, pues algo que parece que se nos ha olvidado por completo y que de hecho es muy importante tenerlo en cuenta, es que el cerebro humano está diseñado para una vida en el que las guerras no son cercanas, esporádicas y sobre todo tan digeribles. Y es que, a ver, partamos desde el punto que la siempre ha sido algo y siempre ha existido. La injusticia por ende también. Pero la diferencia de antes y ahora es que no llegaba como una notificación constante. Por lo que cuando algo terrible ocurría, por pequeño que fuera, todo se paralizaba. Tanto así que había silencio alrededor, tiempo para procesarlo, hasta gente con quien compartir ese peso de verdad. Literalmente cualquier hecho, el que fuera, por grande o mínimo, ocupaba un espacio y tenía relevancia. Pero hoy, a diferencia de aquellos años, tanto la maldad como el terror, las crisis y cualquier cosa mala y perversa que se nos ocurra en realidad, llega en un video de 90 segundos que puedes pasar con solo mover el dedo y hacer scroll. Y ahí está el punto. El problema no es únicamente cuántas tragedias hay, sino cómo las estamos consumiendo. Pues en un formato como lo es un video de 30, 60 o 90 segundos, no hay espacio para el duelo, ni la reflexión profunda, ni conversaciones largas. Solo tenemos espacio para continuar y seguir avanzando. Y avanzar significa que si algo duele o lastima demasiado, lo saltas. Y el verdadero problema radica en que cuando la salida siempre está disponible, la mente aprende que puede desaparecer de ahí en segundos si así lo quiere, lo cual obviamente no solo está afectando nuestra atención y nuestra retención, sino nuestra empatía, nuestro afecto y la forma en la que vemos el mundo. Solo pensemos en algo tan cotidiano como abrir nuestro teléfono y que nos aparezca un video de una madre llorando por la pérdida de su hijo. Te impacta, lo sientes físicamente un instante y luego deslizas. Ahora ves un chiste, deslizas otra vez. Más tarde un haul de compras, luego un escándalo, un tutorial, imágenes de un presidente loco hablando, un perrito, todo en menos de un minuto. Ya sé que es muy obvio, pero literalmente nuestro cerebro no alcanza a convertir nada de eso en algo con sentido. Lo impactante que puede ser para nuestro cerebro el sentir tantas emociones a la vez. Rabia, felicidad, enamoramiento, nostalgia, empatía. Todas estas sensaciones en menos de un minuto nuestro cerebro no alcanza a procesarlas por más que lo intentemos. Lo único que hace nuestro cerebro es procesar los estímulos encadenados, no es más. Y el problema está en que cuando todo se vuelve estímulo, la empatía empieza a comportarse como un recurso finito, casi como la batería de un
celular de hecho, la cual se consume, se agota, se recalienta y se recarga. Y no es porque seamos insensibles en realidad, sino porque recibimos más dolor del que cualquier sistema nervioso está preparado para manejar. Encima, a eso súmenle que hay otra capa aún más cuestionable, la impotencia. Pues lo que muy poca gente sabe es que la indignación necesita una especie de salida para no volverse tóxica. Necesita una acción, conversación, la sensación de que algo cambió. Y en internet, en cambio, las emociones, sin importar cuáles sean, terminan en un vacío. Reaccionas, comentas, compartes, identificas y al final nada cambió. Porque con el tiempo, queramos o no, de hecho esto es bastante inconsciente, el cuerpo aprende una asociación bastante dura. Sentir intensamente solo equivale a desgastarse sin recibir nada a cambio. Entonces en momentos así es cuando la mente baja el volumen para intentar protegerse y no lo decide de forma consciente, simplemente lo hace. Y ese mecanismo no solo existe, también es aprovechado. Porque los algoritmos, como hemos aprendido, eso quiero pensar en todos y cada uno de los videos que he hecho, no prioriza lo importante ni lo que tiene valor, sino lo que te retiene y lo que te mantiene mirando. Como lo es lo inmediato, lo polarizante, básicamente lo que produce dopamina. Y me doy cuenta que justamente así es que se forma un ecosistema emocional demasiado extraño. Tragedias como golpes breves, entretenimiento que funciona como desensibilización o anestesia instantánea, indignación como espectáculo y olvido como recompensa. Y el dilema está en que muchísima gente se sorprendería en cuánta ha empezado a confundir ese descanso con bienestar. Pues de hecho hay un sinfín de personas que incluso podíamos ser nosotros que pensamos que no engancharnos con algo es madurez o estabilidad, pensar que cualquiera de esas cosas horribles que pasan todo el tiempo en internet ya no nos sorprende. O incluso muchas veces podemos malinterpretar la fortaleza solo por poder pasar de largo. Y se los digo porque eso era algo que literalmente yo hacía sin siquiera darme cuenta. El caso es que por más que intentemos verlo de otra forma o ponerle otro nombre, es pura y simple desensibilización. Ahora, también hay otro detalle muy clave que muy poca gente menciona, y eso es la forma en la que internet, los algoritmos, las redes sociales, el feed o como quieran llamarlo, pone todo al mismo nivel. Y es que literalmente en la misma pantalla, con los mismos gestos, haces exactamente lo mismo para una atrocidad, un chisme, una receta, una crisis ambiental o una filtración judicial. Sin exagerar, el dedo se mueve igual. La dinámica es la misma, la recompensa es idéntica: seguir haciendo scroll, lo cual no está haciendo otra cosa que entrenar nuestro cuerpo para tratar ese contenido como equivalentes, aunque racionalmente sepamos y seamos conscientes que no lo son. Y así nos guste o no, el cuerpo suele imponer su lógica mucho más de lo que creemos. Y por eso es que hoy alguien puede enterarse de algo horrible, reaccionar a un meme o a un chisme y seguir con su día. Y no porque esa persona sea mala, poco sensible o cruel, sino porque ese es el único formato disponible para procesar lo abrumador sin dejar de scrollear. Y ahí entonces es de donde surge esta idea de una generación desensibilizada. Y ya sé que muchos pueden pensar lo contrario, pero eso no es exclusivo de adolescentes ni de personas más jóvenes. Literalmente nos atraviesa a todos, incluso a quienes nos consideramos más informados y conscientes. Pues todo ese exceso de información no nos está volviendo automáticamente más profundos como nosotros creemos. Muchas veces lo que pasa es que nos volvemos más reactivos. Y es que tiene bastante lógica. Al principio te duele y te impacta. Luego por partes. Y después eliges a qué prestar la atención y a qué no. Por lo que al final nos acostumbramos, hacemos humor para soportarlo. Y luego un día, sin siquiera pensarlo, algo cambió. Lo que antes nos impactaba, ahora apenas si nos toca. Sin embargo, lo más aterrador y sorprendente para mí es que esa sensación se volvió cotidiana. Y de hecho, hay una idea para mí que resume todo esto. Si cualquier cosa puede volverse contenido, cada vez quedan menos cosas intocables. Situaciones que sí o sí deberían detenernos, exigir silencio y alterar prioridades. Y es horrible porque en este ecosistema lo único de detener el scroll es algo que capture todavía más atención. Enfermo y muy malo, ya lo sé. Y es que solo piénsenlo así: cuando la atención se vuelve la única medida que importa, lo moral se resiente. Porque la moral necesita tiempo, incomodidad y permanencia. Requiere sostener una idea difícil sin escapar. Pero tanto como el For You page, los algoritmos o los feeds nos están entrenando para lo contrario: impacto breve, salida rápida, olvido inmediato. Mucha gente no se aleja por ignorancia, sino por saturación y cansancio. Y es extraño, pero no es una coincidencia. Simplemente es la consecuencia más lógica de un mundo donde la atención vale más que la profundidad. Lamentablemente también forma parte del inventario. Y es que, en efecto, todo este video lo hice pensando meramente en este caso. Pero lo importante, después de analizarlo por un montón de días, es el momento en el que ocurre. Porque si de verdad no entendemos ese entrenamiento profundamente, todo lo demás parece inexplicable. ¿Cómo es que se banalizan un sinfín de crímenes? ¿Cómo se convierte en un meme algo tan grave? ¿Cómo se romantiza una figura tan horrible como la de Epstein? ¿Cómo se normalizan discusiones brutales? O cómo incluso la conversación pública se fragmenta ante hechos que deberían sacudirnos a todos. Y mi intención no es hacerlos creer o pensar que hemos perdido la capacidad de sentir, porque no es así. Lamentablemente solo es que aprendimos a racionarla para poder sobrevivir al día. Y me cuesta enormemente decirlo, pero la misma adaptación que nos permite seguir funcionando es exactamente lo que nos deja tan desensibilizados ante temas como estos.
Ahora, al inicio parecía que el mundo entero se había paralizado por esto. Todo el mundo hablaba del caso, todo el mundo sentía asco, rabia, tristeza, enojo, miedo. Había una sensación muy real de que fuera lo que fuera, el caso de Epstein no podía quedar impune. De que todos los que fueron partícipes tenían que sí o sí pagar por lo que le hicieron a las víctimas. Y es que es muy curioso porque todos sabemos y somos más que conscientes que existen crímenes horribles, difíciles incluso de procesar de lo graves que son. Pero además también hay unos que funcionan como una especie de radiografía del poder. Y el caso de Epstein entra justamente aquí. Porque literalmente todas las cosas horribles que ocurrieron pasaron durante años, con dinero, con logística, con intermediarios y sobre todo con gente demasiado influyente involucrada alrededor. Por lo que entonces es inevitable que no nos preguntemos lo siguiente: ¿qué tipo de sociedad permite que algo así exista sin que se produzca una crisis global? Es absurdo y no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, después de pensar mucho en esto, de verdad no se alcanzan a imaginar cuánto, llegué a varias hipótesis que quiero compartirles. A ver, primero partamos de la idea de que sí, hubo momentos, muchos de hecho, en los que este caso explotó mediáticamente, pero casi siempre el resultado era el mismo, terminaba diluyéndose entre otras tendencias. Y lo peor es que no era porque faltara información o pruebas, sino por algo mucho más tóxico y denso: exceso de datos, justicia incompetente, atención fragmentada y constantes peleas en internet. Cuando uno analiza y se sumerge en este caso, o bueno, ni siquiera tan así, es más que evidente que Epstein no operaba bajo una cueva. Gran parte de su poder venía precisamente de moverse dentro de círculos de élite, de usar el prestigio como escudo, por supuesto, y sobre todo de normalizar su presencia en espacios que se supone hay control y reputación, porque no era y no se sentía como un monstruo que nadie sabía que existía, sino como un sistema entero y sumamente completo que permitió que ese monstruo existiera. Y no hace falta ni siquiera caer en teorías conspirativas para entenderlo en realidad. Solo basta con mirar y analizar algo tan real como cierto. Cuando hay dinero, influencia, abogados, instituciones, celebridades, gente dispuesta a cooperar y a mirar hacia otro lado, la maldad, el dolor y el daño puede sostenerse durante mucho más tiempo sin que nadie haga nada de verdad. Porque se supone que las personas que nos gobiernan son las que deberían cuidarnos y son precisamente ellos los que están participando en esas atrocidades. ¿Qué se supone que pase con nosotros? Ahora, para entender mejor el punto, tenemos que retrocedernos más o menos a 2007 y 2008, cuando la investigación federal de Florida terminó en un acuerdo de no enjuiciamiento extremadamente favorable para Epstein, algo que fue criticado y sumamente discutido durante muchísimo tiempo. Literalmente fue el propio Departamento de Justicia el que revisó ese proceso porque buscaba cerrar una investigación federal con una salida legal sorprendentemente suave. Y es que más allá del tecnicismo jurídico, lo que mucha gente percibe es el mensaje de que la protección no se distribuye igual para todos. Y eso es verdad, no es una teoría y está documentado. Ahora, saltando en el tiempo, llegamos a 2019 cuando Epstein fue capturado y muere bajo custodia ese mismo año. Oficialmente desvivisión. Pero ojo, porque el punto clave aquí no es el morbo, sino el contexto calendario. Pues según el informe del inspector general, describe fallas graves en la vigilancia y el cuidado del centro penitenciario de Nueva York. El asunto es que después de todo, este caso se queda sin algo fundamental: un juicio completo. Pues sin ningún cierre institucional y sin responsabilidades claras más allá de una persona, la historia queda suspendida en el aire. Nadie literalmente siente que hubo una resolución real para las víctimas. Y lo grave es que cuando algo así queda inconcluso en internet, de una u otra forma deja de percibirse como una urgencia y empieza a transformarse por ende en una especie de narrativa o historia interminable. Pues luego, 3 años más tarde, en 2022, Ghislaine Maxwell fue condenada a 20 años de prisión por ser alguien que asistió, facilitó durante un periodo larguísimo. Y eso es demasiado importante porque confirmó judicialmente que existía una estructura enorme alrededor de Epstein. No solo un individuo actuando solo como se pensaba en un principio. Pero lo verdaderamente valioso e importante de este punto en particular es que aún y con toda esa condena, queda una sensación pública en todos nosotros que constantemente nos hace preguntarnos: ¿y los demás? ¿Qué pasó con todas las conexiones, con todos los nombres, con las listas, con el entorno tan gigantesco y tan masivo que permitió que eso funcionara durante tanto tiempo? Para mucha gente, incluyéndome, da la impresión de que el sistema tocó una pieza y dejó intacto el tablero, porque de ahí es de donde nace esa sensibilización más grande y más profunda que no viene de memes ni de redes sociales en sí, sino de percibir una estructura de poder grandísima que sencillamente no hizo nada. Lo único que hizo fue facilitar impunidad, no es más. Ahora, otro punto que al menos para mí es muy importante, capaz muchos no vayan a estar de acuerdo, es la forma en la que internet trata los archivos. Pues mucha gente los ve y los trata como si su mera existencia equivaliera a justicia, cuando en realidad una liberación masiva de documentos como esta suele generar
generar lo contrario, saturación. Solo pensémoslo así, cada persona toma fragmentos y los convierte en una verdad absoluta, donde todo el tiempo aparecen nombres con contextos muy distintos, donde también se mezclan, por supuesto, indirectas con acusaciones, por lo que el público entonces salta a conclusiones sin entender el panorama completo. Y de nuevo, no porque no sea real todo lo que vemos ahí, porque yo estoy profundamente convencido de que sí lo es, sino porque al mismo tiempo, con tanta información, la gente se cansa antes de entender qué está leyendo. El caso es que procesos así tardan años porque tienen que equilibrar transparencia, privacidad de las víctimas y límites legales. Y aún así, y con todo esto, la transparencia puede salir mal. Pues de hecho, hubo innumerables críticas en los archivos por registros mal redactados que terminaron exponiendo identidades sensibles, identidades de las víctimas me refiero, lo cual en un caso uso puede transformarse de una u otra forma en otro tipo de daño. Y es perverso, ya lo sé, porque incluso los intentos de aclarar pueden empeorar la situación si no se hace con cuidado. Y es raro porque mientras tanto Internet encontró una forma de sentirse moralmente involucrado sin que eso produzca cambios reales. Por ejemplo, compartir un hilo en Twitter, publicar un meme oscuro, exigir la lista. Lo único que hace y consigue es convertir el caso en una bandera política. Y ya sé que todo eso da la sensación de estar haciendo algo, pero casi nada de eso toca lo esencial. Reparación para las víctimas, prevención, reformas o redención de cuentas sostenidas. Al final, este cargo lo único para lo que funciona es para convertirse en un descargo emocional colectivo. Y a mí me frustra mucho porque este caso únicamente se convirtió en un mecanismo de descarga emocional. Y lamentablemente, así las intenciones sean buenas, una descarga emocional no cambia nada. Lo único que hace y consigue es que sigamos desarrollando esa misma desensibilización. Pues solo alivia el momento y deja todo igual para el siguiente escándalo. Ahora, capaz lo que la mayoría de ustedes se esté preguntando, que de hecho fue lo que yo me pregunté durante meses, fue ¿por qué no pasó nada? Sencillamente porque el impacto real requiere tres cosas que hoy están rotas o de por sí ya no existen. Primero, tiempo de atención sostenido, algo que como hemos podido verlo, el algoritmo destruye de inmediato. Luego, un relato real con un cierre institucional, pero en este caso, la muerte en custodia cortó con la ruta del juicio. Y por último, la confianza mínima en la que la indignación sirve. Básicamente, años de impunidad percibida la erosionan. Entonces, al final, así queramos o no, lo único que queda es un reemplazo barato. Cultura de archivo como entretenimiento, el crimen como trivia, el poder como rumor y las víctimas como notas al pie. Y ahí está lo más doloroso de este punto y ojalá que si algo les quede de este video sea esto. El caso de los archivos de Epstein terminó midiendo algo más grande que el propio Epstein. La mera capacidad de una sociedad para mantener el asco moral sin convertirlo en contenido. Y como hemos podido verlo a lo largo de este video y a lo largo de todos estos meses, lamentablemente esa prueba la vamos perdiendo. Creo que todos aquí sabemos y somos más que conscientes que el humor es una defensa humana. Cuando algo nos supera, literalmente nos reímos para no desintegrarnos, es la verdad. El problema es que en internet, ni siquiera puedo creer que esté diciendo esto, el humor dejó de ser solo una defensa, ya que se volvió toda una infraestructura, un sistema perfecto para metabolizar el horror sin que nos obligue a cambiar nada. Y el caso de Epstein es probablemente el ejemplo más grotesco de este mecanismo, ya que todo lo que ocurrió alrededor de ese tipo no fue únicamente desconfianza o se convirtió en algo mucho más grande y extraño a nivel cultural. Y es que no sé si ustedes están en esa parte de internet o no, pero la frase de Epstein se volvió todo un meme viral, la cual aparecía al final de cualquier cosa como podría serlo un guiño entre desconocidos. Estaba en internet, en camisetas, en carteles, en eventos deportivos, incluso colocándolo en contextos donde no tenía nada que ver. Tanto así que me atrevería a decir que se convirtió en un chiste recurrente casi automático. Y lo más aterrador es que no surgió de la nada. Pues según una encuesta de Rasmussen citada por Wire, menos de un tercio de los estadounidenses creía la versión oficial del. Es decir, que dicho meme se alimentaba de una desconfianza real y bastante extendida, así que no era una rareza marginal, ya que en algún punto de estos meses donde la conversación estuvo más viva, me encontré con una cantidad de tweets demasiado horribles. Literalmente personas romantizando a Epstein solo porque era hegemónico. O sea, literalmente personas diciendo que lo podían cambiar, que no podían creer que alguien tan guapo y atractivo como él, me da mucho asco decir eso, podía haber hecho algo tan repugnante como lo que hizo. Y entonces ahí es donde uno se pregunta hasta dónde está permitido el humor como defensa. Y quiero que entiendan que la gravedad de esto está en que cuando algo así se adopta como un meme o se romantiza, su función cambia inmediatamente por completo. Pues deja de ser algo que te inquieta, que te incomoda o que te causa dolor a convertirse en una especie de muletilla cultural. Y es que debemos entender que los memes y la romantización permiten varias cosas al mismo tiempo. Primero, nos deja participar sin cargar del todo con el peso emocional. Es una forma bastante barata y mediocre de decir que sabes de lo que se está hablando sin tener que quedarte ahí del todo, sin tener
tener que enfrentarte a lo verdaderamente incómodo como son las víctimas y las consecuencias reales. Segundo, por absurdo y raro que suene, eso también crea una comunidad instantánea. Pues no es que transmita una información profunda, solo transmite pertenencia. Pues quienes entienden el chiste demuestran que estaban dentro de lo que era cool, aunque de cool eso no tiene nada. Tercero, vuelve transparente algo que en su forma original es demasiado asqueroso. Un caso que exige tiempo, contexto e incomodidad, en versión meme o en romantización, cabe en una línea que se puede compartir en segundos. Y eso, por supuesto, lo hace viral, pero también superficial. Y esto, me temo decirlo, no es ni siquiera una impresión mía o algo parecido, ya que, de hecho, hay investigaciones que muestran que los memes pueden funcionar como herramientas de regulación emocional. Durante la pandemia, por ejemplo, diferentes estudios encontraron que personas con altos niveles de ansiedad percibían los memes como más graciosos y más compartibles, lo que sugiere entonces que el humor actúa como una válvula para reducir el estrés. Y si bien los chistes ayudan a bajar la alarma interna, el problema es que algo aplicado tan grave como es el caso de Epstein, esa válvula también apaga una señal que debería permanecer encendida para siempre. Y es absurdo que lo diga así, pero los memes terminan funcionando como un sedante colectivo en internet. Además, hay otra capa que es bien perturbadora: la relación entre el humor y la desconexión moral. Algunas investigaciones psicológicas señalan que ciertos tipos de humor, más graves o cínicos, pueden asociarse con mecanismos de distanciamiento social frente al daño. Y eso no significa que quien haga el meme es cruel o insensible, solo muestra cómo el humor puede amortiguar la gravedad de lo que está pasando, no es más. Sin embargo, detrás de todo esto existe algo aún más desconcertante a nivel cultural. El caso de Epstein como tal no desaparece, solo que ahora migra a otro campo y se hace presente como referencia en la cultura pop, como un símbolo de cinismo, como remate de una conversación, tal vez, pues hace que todos lo recordemos sin tener que procesarlo, y se menciona sin que eso realmente modifique la forma en la que vemos el poder y la justicia. Al final, como pueden verlo, los memes y la romantización no borran el horror, solo lo neutralizan. Y cuando una sociedad como la nuestra empieza a tolerar cosas que deberían ser intolerables, no queda exactamente en el olvido, que es donde debería estar. Solamente nos queda una sensación aún peor y capaz algo más inquietante: la capacidad de seguir adelante como si nada, aún sabiendo que lo horrible y lo aterrador aún sigue ahí. Ahora, probablemente pueda parecer que algo como el que voy a mencionar a continuación no tiene mucho sentido en este contexto, pero solo quiero que le presten un poco de atención para que logren dimensionarlo y vean las consecuencias reales que hay detrás. Y es que toda esta generación, incluyéndonos a nosotros, está viendo algo por primera vez en toda su vida: las como un formato de contenido. Y es demasiado loco porque no es como un evento alejado que llegue con reportajes lejanos, noticias o resúmenes, sino metido en el mismo flujo constante en el que vemos memes, tutoriales de maquillaje, ropa, parejas, dramas y hasta tendencias, y no como una metáfora bonita o algo parecido. Es literalmente como está construido el entorno digital actual. Solo para que lo dimensionen, en 2024 adolescentes de todo el mundo desean estar crónicamente en línea la mayor parte del tiempo. Y esto, según datos de Pew, que también recogió AP, señala que cuando pasamos tantas horas pegados en una pantalla, el mundo entero inevitablemente entra por ahí. Política, catástrofes, escándalos, todo. No hay filtros naturales, no hay horarios y no hay distancias, lo cual cambia completamente, por supuesto, cómo se experimenta, por ejemplo, una guerra, la cual ya no llega como una noticia que ves y luego procesas, así como normalmente antes se hacía cuando llegaba gracias a la televisión, la radio u otros medios. Ahora solo vas a meterte a TikTok, Twitter, Instagram e incluso Facebook, si es que alguien lo usa actualmente, para darse cuenta de todo lo que está pasando. Y es que aparecen videos tan durísimos y tan explícitos, a veces sin contexto alguno. Al inicio, capaz nos impactaba, nos sentíamos extraños, pero luego sencillamente scrolleábamos. Luego sale algo que nos calma o nos distrae y scroll. Luego nos aparece otro video del mismo conflicto y deslizamos. Y ya sé que puede parecer que sí, pero en realidad ese ciclo no es casual ni inocuo. La psicología lleva años estudiando cómo la sobreexposición a material traumático puede provocar estrés, ansiedad y lo que se conoce como trauma vicario, que es básicamente algo así como vivir las consecuencias de algo que no viviste directamente, pero que así no quieras ves una y otra vez. Y es que esto es tan grave y tan severo que en los últimos años se consolidó la idea de traumatización vicaria mediática, que se empezó a usar para describir ese impacto acumulativo de consumir dolor a través de pantallas. Y aquí entra algo que puede resultar bastante incómodo: cómo la desensibilización y el trauma pueden coexistir en un mismo ambiente. Mucha gente piensa que si alguien se vuelve frío es simplemente porque todo dejó de importarle, pero a veces lo que ocurre es todo lo contrario. Importa tanto y es tan relevante que el sistema nervioso baja la intensidad para no saturarse. Y es por eso que organizaciones como la UNICEF recomiendan limitar la exposición continua a noticias e imágenes alarmantes, especialmente en jóvenes, y no para esconder la realidad ni mucho menos. Es solo para evitar que la mente colapse en algún punto. Ahora, a nivel colectivo, eso produce cambios muy extraños. La tragedia no desaparece como tal, pero sí deja de irrumpir. Es como si se volviera parte de nuestra cotidianidad, como un ruido constante al que nos acostumbramos. Poniéndolo en palabras sexuales, la indignación pierde resistencia. Y es que es tanto así que la Asociación Americana de Psicología habla de media overload,
overload y del efecto del consumo excesivo de noticias negativas, o el famoso doom scrolling sobre el estrés y la ansiedad, que literalmente nos está matando a todos. Hay estudios que incluso relacionan ese hábito con ansiedad profunda y una visión cada vez más pesimista de la humanidad, y no les puedo negar que yo sé mucho de este tema en particular porque era algo que me estaba consumiendo vivo. La forma en la que estaba tan sobresaturado de noticias, de negatividad, de problemas, de guerras y de un montón de cosas que eran traumáticas, estaba haciendo que en realidad mi mente transformara todo eso en desesperanza total por el mundo. Y no era como que yo fuera pesimista ante el mundo, sino que mi mente y todo lo que consumía me hacían creerlo así. Pero luego de que empecé a ser más consciente de la forma en la que consumía noticias y todo ese tipo de cosas, creo que empecé a ser más consciente de la forma en la que esto nos impacta tan gravemente. De nuevo, nuestro cerebro no está diseñado para recibir tanta información tan densa en tan corto tiempo. Ojalá eso sea algo que aprendan a reconocer y a visualizar, porque va a mejorar drásticamente su calidad de vida. De verdad, se lo recomiendo mucho. Internet no solo nos está informando, también está moldeando la forma en la que percibimos el mundo, y esto es algo de lo que no nos damos cuenta. Además, luego de vivir todo esto y de analizarlo durante tanto tiempo como lo mencioné, aparece algo aún más perturbador como lo es la estética del conflicto. Es que cuando el drama, la guerra y los conflictos llegan editados con música o subtítulos, empieza a competir dentro del mismo ecosistema de entretenimiento, por loco que suene. Literalmente surgen point of view, narrativas parciales, discusiones que parecen fandoms enfrentados entre sí, y me he dado cuenta que no es porque la gente quiera tribalizarlo necesariamente, es más porque las plataformas están diseñadas para favorecer lo que se consume rápido, y entonces eso también hace que ocurra algo muy importante. Puedes ver imágenes sumamente devastadoras y aún así seguir deslizando con el mismo gesto con el que ves un meme. Nuestro dedo no distingue entre tragedia y entretenimiento, la interfaz tampoco, y lo que se rompe ahí no es la información como tal, es algo más antiguo: la pausa colectiva frente a algo tan grave. Ya sé que este punto puede parecer muy personal, y en realidad lo es, pero no se imaginan lo importante que es para mí que mucha gente reaccione y se dé cuenta de esto. No está bien que este tipo de cosas aparezcan como contenido cualquiera, y es que cuando el horror deja de detenernos, el sistema aprende algo peligrosísimo: que todo, a pesar de cualquier cosa, puede seguir funcionando igual, porque la atención que antes servía como señal de alarma, ahora terminó convertida en simple circulación de contenido. Ahora, dentro de todo esto hay un tipo de violencia que no se percibe como porque no implica explosiones, ni imágenes impactantes, ni cosas demasiado explícitas. Viene con sellos, siglas, procedimientos, formularios y cosas demasiado densas para las personas. Y es que es muy raro porque no es como que grite ni se vuelva a virar por sí sola. Y esto es bien importante y bien particular porque, más allá de cualquier otra cosa, como pudimos verlo en los anteriores ejemplos, esto no tiene ni siquiera una estética definida. Ocurre en oficinas, centros de detención y en circulares internas. Y justamente por eso es que es tan peligroso. Eso que voy a decir a continuación también es un poco sensible para algunos, así que si son demasiado receptivos ante esto, les recomiendo mucho que no lo vean, aunque si lo ven, me gustaría mucho saber su opinión al respecto porque es muy importante e interesante para mí. El caso es que precisamente por eso es tan peligroso, porque puede volverse algo rutinario sin provocar un escándalo constante. Pero la conversión migratoria en Estados Unidos es un ejemplo muy claro, no porque sea Estados Unidos o porque sea un tema político más, sino porque contiene tres factores que adormecen a cualquier sociedad: saturación informativa, polarización y burocracia. Primero, la normalización aparece cuando el daño se presenta mayormente como gestión. El discurso oficial, o el discurso que todos conocemos, habla de reforzar operaciones, aumentar arrestos y priorizar la seguridad fronteriza, ¿verdad? El caso es que, en paralelo, organizaciones que monitorean el sistema de detención señalan un endurecimiento sostenido: más detención como herramienta, más deportación desde custodia, menos liberaciones. De hecho, también hay litigios recientes contra directivas nacionales de ICE, que ya están documentados en tribunales. Y es que más allá de que alguien esté a favor o en contra de esas políticas, lo verdaderamente importante es el impacto cultural que tiene. Pues cuando todo ese sufrimiento se convierte en una política pública como lo está haciendo, se percibe como algo técnico, complejo y distante. Algo que tristemente se discute más con cifras que con rostros. Y así es muy difícil que el flujo digital lo reduzca a una mera noticia. Segundo, datos de opinión también muestran algo incómodo. Incluso cuando hay rechazo, la convivencia continúa. Pues en diferentes encuestas de 2025 indican que la mitad de los adultos desaprobaba el enfoque de deportaciones, pero al mismo tiempo una mayoría consideraba que al menos algunas personas sin estatus deberían ser expulsadas. Meses después, también se registraba oposición mayoritaria a medidas concretas como suspender solicitudes de asilo o mantener a grandes grupos en centros de detención durante largos periodos. Es decir, la gente puede estar en desacuerdo y aún así acostumbrarse. La indignación se activa, luego se debate unos días y luego se disuelve porque el ciclo informativo avanza. Y ese proceso en nosotros tiene consecuencias reales, y no porque sean invisibles en términos legales, sino porque no permanecen directamente en la conversación. Ahora, dentro de esto también entra
muestra un contraste bastante duro, porque fenómenos marginales o extraños pueden encender internet mucho más rápido que una crisis humana compleja, sencillamente porque encaja mejor con la lógica de las plataformas, es todo. Por ejemplo, de nuevo, ahí tenemos el caso tan absurdo de los Terian. Son visuales, fáciles de entender, fáciles de ridiculizar, lo que permite tomar una postura inmediata y se convierte en contenido compartible en segundos. Creo que solo mencioné en el video anterior, pero informes recientes sobre comunidades Terian, por ejemplo, muestran cómo un fenómeno minoritario puede amplificarse hasta volverse un tema global, con millones de publicaciones y una cobertura desproporcionada, a veces, y como pudimos verlo, acompañada de desinformación y hostigamiento. Y así no nos demos cuenta, eso nos revela algo profundamente perturbador, la forma en la que nos estamos relacionando colectivamente, porque básicamente lo extraño produce sensación de control. Puedes opinar, burlarte, debatir, indignarte, y esto sin ningún costo emocional, mientras que lo grave, como lo es el caso de Epstein o las deportaciones, por lo general suele generar solo impotencia, y el entorno global solo premia lo que genera reacción rápida, más no lo que exige reflexión sostenida. Por eso la desensibilización no significa necesariamente que la gente haya dejado de preocuparse, solo significa que el ecosistema favorece las emociones que se liberan rápido y penaliza las que requieren tiempo, penalización y compromiso. Así entonces, una pequeña cultura como la Terian puede convertirse en una tormenta mediática, mientras que un sistema con consecuencias directas sobre miles de vidas se vuelve solo parte del paisaje. Sin embargo, lo más inquietante y sorprendente y a la vez aterrador para mí es que cuando algo así entra en estado de paisaje, deja de irrumpir, pues sigue existiendo y sigue afectando a personas reales, pero ya no ocupa el centro y la relevancia cultural que realmente se merece. Y en ese punto, el poder y la corrupción puede operar con mucha más facilidad, porque la atención pública, que es la que debería actuar como freno, se volvió intermitente. Ya para finalizar, no saben lo difícil que es decir esto, porque suena feo y es cruel, pero describe perfectamente lo que está pasando actualmente. La empatía también se puede saturar. Y de nuevo, no porque la gente sea mala, solo que al final de cuentas todo tiene un límite. Paul Slovic habla de algo que a mí en lo personal me encanta y él lo llama psychic numbing, que es básicamente como endurecimiento psíquico, lo cual, como su nombre lo menciona, es una especie de endurmecimiento emocional que aparece justo cuando el sufrimiento es tan grande, tan constante y tan abstracto que el cerebro ya no puede procesarlo con la misma intensidad. Y él no se refiere a que desaparezca el corazón como tal o las emociones, de ninguna forma. Es como nuestro sistema nervioso, nuestra forma de pensar y todo nuestro ser baja la intensidad para no romperse. Ahora, a todo eso sumémosle la velocidad de internet. Haciendo la investigación para este video me di cuenta de varios estudios que nunca antes había escuchado, pero que honestamente debería asustarnos. Casi la misma cantidad de adolescentes que dicen estar constantemente en línea no es como que lo usen mucho, es que literalmente están viviendo 24/7 dentro de un flujo que nunca se apaga. Y si a eso le sumamos crisis políticas o desastres, el cerebro sí o sí debe aprender una estrategia básica de supervivencia: sentir menos por defecto. Y lo que más me inquieta es que nada de eso en realidad se percibe como algo malo. La gente lo está sintiendo, en especial los adolescentes, como si ya hubiesen madurado, como si ya nada les sorprendiera porque saben exactamente, según ellos, cómo es que funciona el mundo. Pero muchas veces, la gran mayoría, lo único que hay es puro entumecimiento, no es más. Ahora, la Asociación Americana de Psicología lo describe como saturación mediática: demasiadas noticias negativas, demasiado estímulo, demasiado peso emocional acumulado, por lo que, así queramos o no, informarnos deja de ser solo informarnos y empieza a desgastarnos. Y cuando alguien intenta ponerse al día con todo lo horrible porque entendemos que es necesario, es cuando aparece el famoso doom scrolling: consumir tragedia, más cosas absurdas, más cosas banales sin poder parar. Hace poco también estuve leyendo un estudio reciente que lo vincula con anestesia profunda, pues nuestro For You page, nuestro feed o nuestro home feed o lo que sea está moldeando plenamente la forma en la que interpretamos a las personas y al mundo. Pero, sin embargo, hay algo que cada vez menos personas mencionan en voz alta. No es que mucha gente haya dejado de sentir, simplemente dejó de sostener lo que siente. Y es que la emoción aparece, sí, pero dura muy poco, porque enseguida llega otra cosa que la sustituye. Y no es indiferencia pura. Cuando uno lo piensa bien, tiene que ver más con reemplazo constante, con estimulación inmediata y con gratificación momentánea. Por lo que, en ese contexto, incluso eventos gigantes como los archivos de Epstein pierden esa capacidad importantísima de detener la vida cotidiana y se convierten en un elemento más dentro del flujo. Y ahí está lo verdaderamente inquietante: casos como Epstein, guerras transmitidas en tiempo real, crisis humanitarias enormes, situaciones que en otro momento hubieran dominado las conversaciones durante años, ahora pasan por ciclos demasiado cortos. Y la realidad no es que hayan dejado de ser graves, sencillamente, como pudimos verlo a lo largo de este video, el entorno digital favorece lo inmediato y penaliza lo sostenido, y la indignación llega como un destello y se apaga cuando aparece el siguiente estímulo. Por eso es que este video no pretendía darles una recopilación de datos, ni mucho menos otro resumen de todo
todo este horror. Lo único que quería es que se den cuenta de toda esa incomodidad que estamos presenciando y de la que muchas veces ni siquiera somos conscientes. Que al final de cuentas, cuando uno lo piensa bien, termina siendo una pregunta bastante necesaria, que en verdad me gustaría mucho que me la respondieran en la parte de los comentarios. Si una sociedad como esta puede sobrevivir a cosas intolerables sin detenerse, ¿qué podría llegar a detenerla de verdad? Creo que en conjunto con los videos anteriores, sin lugar a dudas, tiene que ser de mis videos favoritos. Me encantó investigar sobre este tema, me encantó darme cuenta de todo esto que está pasando y que yo personalmente ni siquiera era consciente. Ya sé que muchos de ustedes querían que hablara del caso Epstein y lamento mucho si no lo hice de la forma que ustedes pretendían. Solo que, como lo mencioné al inicio, siento que la información es tanta, tan constante, todo el mundo repite lo mismo, que el que yo viniera acá a decir lo que otras personas ya habían dicho no tenía mucho sentido. Yo solo espero de todo corazón que este video haya logrado causar algo en ustedes, que hayan logrado ver las cosas de una forma distinta, que sencillamente les sirva para que puedan consumir lo que ven en internet de otra manera. Ahora, recuerden que si este video les gustó, los entretuvo o los informó, es demasiado importante y valioso para mí. Le pueden dar like por allá abajo, ya que de esa forma, capaz YouTube recomendamos este video, le podemos llegar a una nueva audiencia y la comunidad empieza a ser mucho más grande. Sé que siempre lo repito, pero en verdad para temas como este es tan importante porque sé que el algoritmo no lo va a impulsar, sé que YouTube no lo va a mostrar. Primero, es un tema que ya pasó hace algunas semanas. Segundo, es un tema demasiado polarizante que por lo general YouTube no suele recomendar. Además, me cuesta mucho decir esto, pero creo que YouTube últimamente no está recomendando mis videos, así que si quieren que la gente lo siga viendo y si me quieren seguir viendo aquí, de verdad darle like y interactuar es la mejor forma de apoyarme. Tampoco olviden que todo lo que opinan y sus pensamientos es sin duda alguna la parte más importante de estos videos, así que todo lo que tengan por opinar, todo lo que tengan para decir, lo que quieran compartir, pueden ponerlo allá abajo y yo sería el más feliz leyéndolos. También recuerden que una de mis metas más grandes es poder alcanzar el 1.000.000 de suscriptores, que ojalá lo podamos cumplir lo antes posible. De verdad estoy cruzando los dedos y sé que con su apoyo lo vamos a lograr, así que si aún no se han suscrito y les gustan mis videos, les pido por favor que vayan y se suscriban en la parte de abajo. Ahora, siendo más, muchísimas gracias por estar aquí, suscríbanse, síganme y yo los veo en la próxima. Muchas gracias por ver. Bye.